Su novio la abandonó al quedar embarazada y ella hizo esto. No hay recompensa más valiosa para una madre que el amor de sus hijos. Verlos crecer y convertirse en hombres y mujeres de bien produce una satisfacción que no se puede comparar con nada. Una madre siempre dará lo mejor por su pequeño. 9 meses en el vientre lo convierte en su tesoro más preciado y no permitirá que nada en la vida lo hiera o quiera causarle algún daño. Leticia nació en un pueblo muy conservador de España. Este lugar estaba muy alejado de la capital. La joven siempre se caracterizó por ser muy alegre y tenía una impresionante fuerza para superar las adversidades de la vida. Mientras era una niña y aún durante su adolescencia, sufrió muchas dificultades. Entre ellas, le tocó ver a su madre padecer una fuerte enfermedad. Esto generó que ella y sus hermanos fueran separados, pues su mamá tenía que viajar constantemente a la capital para realizar su tratamiento. Ella fue a parar a la casa de sus tíos, mientras que sus hermanos fueron a vivir con otros familiares. Sin embargo, luego de varios años de luchas y a la obra poderosa del Creador, su madre fue sanada. El tratamiento había respondido con éxito y ella y sus hermanos pudieron regresar a casa. Aquellos días fueron de incertidumbre, ya que no sabía si su madre un día regresaría, pero se había generado un gran milagro. Después de todo, el tiempo comenzó a correr. Leticia era muy unida con su madre, no obstante con su padre era diferente. Siempre hubo una distancia entre ellos, pues el hombre, aunque la amaba, actuaba muy duramente. Igualmente Leticia quería a su padre con todo su corazón. Entendía que en la vida cada persona tenía su forma de ser y solo se aferraba a los buenos momentos que vivía a su lado. Leticia tenía una forma de pensar, y es que nada en este mundo debía ser capaz de hacerla perder la sonrisa que siempre mostraba en su rostro. A ningún proceso o dificultad le permitía apagar el gozo que guardaba en su corazón. Su niñez, a pesar de todo, fue muy buena. Con el paso de los años, esta joven fue madurando. En el transcurso, se enamoró unas tantas veces, y cuando tenía 22, empezó una relación con un hombre del cual se enamoró completamente y a quien le entregó su corazón. Muchos días de amor y pasión la hicieron creer que ese era el amor de su vida, el hombre con quien compartiría el resto de sus días. Sin embargo, la vida le terminaría demostrando que estaba completamente equivocada. Resulta que gracias a ese amor, la chica quedó embarazada. No sabía cómo enfrentar su situación porque sabía que a su padre no le gustaría para nada que su hija estuviera esperando un bebé sin antes haberse casado. En medio de la desesperación, fue corriendo a hablar con su novio para preguntarle cómo harían. Ella se esperaba que el hombre le pidiera matrimonio y juntos formaran una familia. No obstante, el sujeto se atrevió a preguntarle que quién era el padre de su hijo. Ella, enojada, le expresó que cómo podía hacerse esa pregunta, si claramente era de él. Pero el joven le expresó que él se había protegido y por ende, ese niño no podía ser su hijo. Finalmente, el sujeto se fue y la dejó sola. Leticia se imaginó que en algún momento él regresaría a buscarla y por el momento decidió no pensar en él, porque lo que en realidad le preocupaba era lo que le diría a su padre. No le quedó más opción que enfrentar a su familia, y lamentablemente su padre la echó de la casa. El hombre no podía admitir que su hija mayor trayera una deshonra tan grande a su familia, pues él era de los que pensaba que su hija debía llegar pura al matrimonio. Con una mano adelante y otra atrás, le tocó irse a vivir a la casa de su abuela materna. La anciana la acogió con mucho amor y desde entonces tuvo el apoyo de toda la familia de su madre.
En el proceso de su embarazo, Leticia no contó con la ayuda del padre de su hijo. El hombre nunca quiso asumir su responsabilidad. Él tenía sueños y muchas metas por cumplir. Un niño no estaba en sus planes. En el fondo de su corazón, el joven sabía que ese niño que venía en camino sí era suyo, pero no quería que nada arruinara sus sueños. Además, en realidad no amaba a Leticia, y sus acciones eran la clara prueba de lo que en verdad sentía. Seguidamente la panza de esta chica comenzaba a crecer. Una vida inocente de todo lo que estaba sucediendo venía en camino. Leticia, con toda la madurez del mundo, decidió hacerse cargo del niño sin la ayuda de ningún hombre. Sin embargo, contó con el apoyo de su hermano, y para cuando su hijo vio la luz del mundo, su padre, aquel hombre que en algún momento la corrió de su casa, al ver a su nieto, se le despertó un amor muy puro, y la aceptó de regreso en la casa. Aquel pequeño, que llegó para alegrar sus días a pesar de las dificultades, recibió el nombre de Ricardo. Esto en memoria de un hermano de Leticia, quien murió pocos meses antes de que su hijo naciera. Aquello también fue un dolor que a la joven le tocó soportar, pues mientras estaba embarazada, uno de sus hermanos había perdido la vida. De igual forma, la vida había seguido. Para sacar a su hijo adelante, Leticia tuvo que salir a buscar un trabajo. Ella nunca había estudiado y no tenía ninguna profesión, pero lo que sí tenía era un deseo inmenso de sacar a su pequeño adelante. Al principio fue algo difícil, pues por estar en un pueblo conservador, fue rechazada en muchos lugares de trabajo debido a que era madre soltera. Sin embargo, logró entrar a una empresa como asistente de la esposa del dueño de la compañía. Esta mujer le tomó mucho cariño y hasta la ayudaba con los pañales y comida para su hijo. El nuevo empleo le estaba devolviendo algo de la felicidad que había perdido por el abandono del padre de su hijo. No obstante, en lo oculto de su corazón guardaba mucho dolor a causa de él. Sus sentimientos eran mixtos, ya que aún sentía amor por el padre de su hijo, aunque no quería admitirlo. Pero otro sentimiento que también estaba a flor de piel era el resentimiento que le sentía. Como Dios es bueno, no permitió que esta mujer solo padeciera tristezas. En medio de su trabajo, conoció a un hombre, el cual poco a poco fue ganando su corazón, y así olvidar el pasado. El nombre de aquel muchacho era Fabián. Este la veía siempre a la hora del almuerzo, y en algunas oportunidades notó que ella no traía comida. Así que cada vez que podía le daba de su almuerzo, y con los días, a base de chistes y buenas conversaciones, una linda amistad se comenzaba a transformar en amor. En corto tiempo se hicieron novios, para posteriormente llegar a casarse. Aquel buen muchacho reconoció a su hijo como si fuera suyo. Él le dio su apellido. Y además fue un excelente padre. Un año después, la pareja tuvo un segundo niño, al cual le pusieron por nombre Gabriel, y posteriormente llegó Fabiana. Fabián, a pesar de no ser el padre biológico de Ricardo, siempre fue el mejor. Nunca llegó a demostrar más amor hacia sus otros hijos. Por supuesto, Fabiana era la consentida, ya que era la niña, pero en cuanto a amor y derechos de hijos, siempre fueron tratados de la misma manera. Fabián llegó a la vida del pequeño Ricardo cuando él solo tenía 1 año, y su amor por el niño fue tan grande que le pidió a su esposa que nunca le contaran que él no era su verdadero padre. De esta manera, Ricardito y sus hermanos fueron creciendo. Leticia guardaba una preocupación, y es que un día su hijo se enterara del engaño y finalmente se lo recriminara. No obstante, no se atrevía a decirle la verdad, porque al final creyó que su hijo nunca se enteraría. Ricardo era un niño muy inteligente. Destacaba en el colegio, pero había algo mal en él. No respetaba a sus progenitores. Era un dolor de cabeza para su madre, y a su papá ni siquiera le daba el debido respeto que se merecía. Este hombre, que con el sudor de su frente veía por su familia, no recibió suficiente honra de él.
Leticia ya no sabía qué hacer para que su hijo mayor tomara conciencia. Él tenía sus cosas buenas, pero estaba creciendo de una forma que a ella no le gustaba. A pesar de corregirlo, Ricardo siempre actuaba mal. Se quería imponer en su hogar, como si él fuera el hombre de la casa. Quería estar sometiendo a su hermano, y muchas veces terminaron yéndose a las manos. Gabriel y él eran unidos, pero por algunas razones siempre terminaban discutiendo. Ricardo, por ser el mayor, debía dar el ejemplo. Sin embargo, era todo lo contrario, pues era quien terminaba generando los problemas. Las discusiones de sus hijos no dejaban a Leticia tranquila. Ella no entendía su comportamiento, si siempre los había criado en unión. Lo que sucedía es que Leticia, por el temor que tenía de que un día su hijo mayor descubriera la verdad sobre su padre, siempre tuvo más cuidado con él. Ella amaba a sus hijos con el mismo amor, pero consideraba a Ricardo por esa situación. Sus otros hijos notaban esta especial atención y esto generaba celos. En una oportunidad, Ricardo y Gabriel tuvieron una discusión en la cocina. El enojo entre ambos fue tan grande que a Leticia se le subió la presión y de pronto comenzó a desvanecerse. Los chicos después de todo tuvieron miedo porque no querían causarle daño a su madre. Esa noche la tuvieron que llevar al hospital y al día siguiente le dieron de alta. A pesar de lo acontecido, sus hijos no cambiaban, seguían dando problemas. Ricardo quería seguir imponiéndose, mientras que su hermano simplemente no quería darle el control. Era tanto el peso de Leticia que un día se le ocurrió una loca idea. Por alguna razón, ella se imaginó que el mal comportamiento de su hijo mayor se debía a que había descubierto la verdad sobre su padre, pero en realidad no tenía nada que ver con ese asunto. El chico simplemente estaba en esa etapa de la adolescencia en donde los niños son desconsiderados por cualquier cosa. Leticia decidió contarle la verdad, solo que no tuvo el valor de decirle las cosas ella misma. Más bien le pidió a alguien que la ayudara con el trabajo. Mandó a su hermana Carolina, una mujer a la que su hijo consideraba una segunda madre. Carolina era la clásica tía con la que te gusta bromear mientras eres pequeño. Ella y la madre de Leticia eran las que cuidaban a Ricardito mientras su madre trabajaba. Una mañana Carolina le pidió a su sobrino hablar a solas y estando en la habitación simplemente le dijo: «Oye Ricardito, Fabián no es tu padre». El joven al escuchar eso lo que hizo fue reírse, pues su tía siempre estaba bromeando, y él más bien le pidió que dejara los chistes y no bromeara con algo tan importante. No obstante, ella siguió insistiendo: «Sí, hijo, es que tu mamá me pidió que te lo dijera, porque ella no se atrevía». Con esa sinceridad en su tía, el muchacho empezó a notar que la conversación era en serio, y cuando por fin logró creerlo, se fue en llantos. No lo podía entender, su corazón estaba roto, muchos sentimientos cruzados, tristeza, dolor, rechazo y culpa. Había un hombre que no había querido ver por él, y además estaba otro que se había ocupado de criarlo, y él no le había dado el respeto que se merecía. Después de aquella conversación, una parte de la imagen que Ricardito tenía de su mamá fue transformada, pues algo de lo que él se sentía orgulloso es que ella había sido la mujer de un solo hombre, y se imaginaba que ese era su padre Fabián. No obstante, en ese momento se dio cuenta de que no era así. Esa tarde Leticia llegó de su trabajo. Ella habló con él y le dijo por qué a sus 15 años había decidido contarle las cosas. Además, esa no era la única noticia impactante, pues el padre biológico de este chico había aparecido después de tantos años y deseaba conocer a su hijo. Aunque Leticia no quería que ellos se encontraran, ella le dio la oportunidad de que decidiera. Consideraba que su hijo se merecía ese derecho, pues ya era suficiente con lo que le habían escondido, como para que en ese momento también le ocultara que su papá había aparecido.
Al escuchar esas palabras, Ricardo sintió la necesidad de conocer al hombre, pero se avergonzaba con su padre, el hombre que lo había criado, a quien consideraba su verdadero papá. Así que respondió que no, que ya él tenía un padre y no necesitaba a otro. El muchacho fue orgulloso en cierta manera, pero era entendible para alguien de su edad. Luego de ese día, su comportamiento cambió un poco. No se había transformado en el chico más tranquilo del mundo, pero por lo menos en lo que tenía que ver con respeto a su padre, sí había mejorado. Durante un tiempo Ricardo no tenía la valentía de ver a su padre a la cara. Duró aproximadamente un año actuando de esta forma. Trataba de serle obediente y agradarlo por lo que había hecho por él, pero por supuesto sin tocar el tema. De esta manera siguieron pasando los años y el muchacho se hacía mayor. Con 18, algo poderoso impactó su vida. Tuvo la oportunidad de conocer al Creador. Gracias a esa experiencia, tomó el valor y pudo hablar con su padre después de tanto tiempo sobre aquello que había hecho por él. Esa vez sí le pudo agradecer todo su amor y el cariño demostrado en los años, ya que en realidad no le debía ningún compromiso. Sin embargo, lo había criado como a su propio hijo. En esos días, también volvió a hablar con Leticia. En ese momento sí la pudo perdonar, ya que en los 3 años que habían pasado, siempre le había guardado rencor por haberle ocultado esas cosas. Ricardo se sentía inmensamente agradecido, porque analizaba las cosas y a pesar de todo lo que Leticia había vivido, como lo fue que su pareja la abandonara, aparte su padre la había corrido de la casa y no tenía trabajo, no obstante ella había decidido dar su máximo esfuerzo para brindarle una vida digna. Algunas mujeres en su posición tal vez hubiesen decidido interrumpir su llegada o simplemente darlo en adopción, pero eso nunca pasó por su cabeza. Desde ese día Ricardo siempre le agradeció a Jesucristo por la familia tan hermosa que le había dado, porque al final el amor había ganado y el rencor había quedado en el pasado. En la actualidad, Leticia tiene una vida muy feliz junto a su esposo y a sus hijos. Estos son muy unidos y siempre le traen felicidad. Ricardo finalmente conoció a su padre biológico y aunque su relación no es tan cercana, se mantienen comunicados. Con su experiencia, tanto este hijo como su madre aprendieron grandes lecciones. El joven la importancia de honrar a los padres, porque no conocemos los sacrificios que ellos hacen para sacarnos adelante. Así como también Leticia, lo necesario que es siempre hablar con la verdad. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.